Vimos en la clase anterior, vimos en la clase anterior de que Jonatán se prepara para empezar, se prepara eh, eh, para empezar una batalla. No espera las instrucciones de su padre, sino que toma la iniciativa para atacar a los filisteos y le da instrucciones eh, a su compañero, a su portador de armas, y le dice, versículo 8, entonces dijo Jonatán, esto ya lo vimos la semana pasada, Shalom Sara. Entonces dijo Jonatán, he aquí nosotros pasamos hacia los hombres y nos mostraremos a ellos. Si así nos dicen, parad hasta que lleguemos a vosotros, quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Y si así dicen, subid sobre nosotros y subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos y esta será para nosotros la señal. Shalom, Lupe, bienvenida. Y se mostraron ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos se dan cuenta de que ahí están y se burlan de ellos. He aquí, versículo 11, he aquí los hebreos salen de los agujeros donde se habían escondido. Y gritaron los hombres de la guarnición a Jonatán y a su portador de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber algo. Y terminamos la clase anterior con el final de este versículo, y dijo Jonatán al portador de sus armas, sube tras mí, pues los ha entregado el Señor en manos de Israel. Muy bien, entonces, para aquellos que no lo saben, cada vez que tengo que mover la página, me callo, porque siempre había problemas de sonido cuando se mueve la página para arriba, para abajo, para cambiar página. Lo digo para aquellos que se han incorporado últimamente, para que entiendan por qué a veces me callo, porque no hay más remedio para poder mover la página. Muy bien, entonces, versículo 13, y subió Jonatán sobre sus manos y sobre sus pies, y el portador de sus armas tras él, y caían delante de Jonatán, y el portador de armas los remataba tras él. Esta expresión de subir sobre sus manos y sobre sus pies, o sea que tuvo que trepar por las peñas estas que había, Botzets y Sene, y por lo tanto aquí usa esta expresión de subir sobre sus manos y sobre sus pies. Versículo 14, y fue el primer golpe que hirió Jonatán y el portador de sus armas, unos 20 hombres, en una media yugada de campo. Vamos a ver si se abre la página. Bueno, aquí está. O sea que la primera embestida es contra el grupo de filisteos que están apostados junto al paso de Michmas. No es por sorpresa, ya que se han dejado ver y les han dicho que se acerquen. En una media yugada consiguen eliminar a 20 hombres. La yugada se entiende normalmente por lo que puede arar una yunta de bueyes en un día. Pero aquí se refiere al surco en línea recta que constituye uno de los lados de la yugada, que son unos 50 metros. Y por lo tanto la media yugada son unos 25 metros. O sea que mató a un hombre en poco más de cada metro. Había 20 hombres, uno en cada metro, o sea, uno detrás del otro, prácticamente agolpados. Jonatán golpeaba al filisteo para que cayera a tierra malherido y su porteador le clavaba el cuchillo para rematarlo. Todo esto en el primer golpe, la primera embestida. Luego vinieron otros golpes. Los filisteos que están en el campamento pueden ver tan solo que los soldados que estaban de guardia
caen de pronto, por lo que suponen que se está produciendo un gran ataque, y esto causa gran consternación en todo el campamento. Esta expresión de estremecimiento divino quiere decir que fue algo completamente ilógico y desproporcionado. El miedo que les entró en el campamento. No es lógico que teman de este modo. Ellos están en mayoría, ellos tienen un gran ejército, y aunque se esté produciendo un ataque por un flanco inesperado, pero aún así no tienen por qué estremecerse de este modo y causar gran consternación, como vamos a ver a continuación. Todo esto está claro que es una clara ayuda divina. Versículo 15. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. La guarnición y el destructor se estremecieron ellos también, y la tierra tembló. Y hubo un estremecimiento divino. No se trata aquí de un terremoto. La tierra significa que todos se despistaron, se estremecieron, no sabían qué pasaba. Y vinieron los centinelas de Shaul en Gibeá de Benjamín, y he aquí que la multitud se dispersaba y se iba aturdiendo. Los centinelas de Shaul ven lo que está ocurriendo y se dan cuenta de que la multitud se está dispersando y se iba aturdiendo. Aturdiendo, vamos a ver el significado dentro de poco, qué estaba ocurriendo allí exactamente, pero de momento queremos ver qué ocurre en el campamento de Shaul. Y Shaul dijo al pueblo que estaba con él: pasad de lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros. O sea, alguien está atacando, pero ¿qué ocurre aquí? No, ¿quién es que está haciendo una cosa así sin que yo le haya dado la orden? Y pasaron lista, y aquí que no estaban Jonatán y el portador de sus armas. Debo mencionar aquí algo que yo le he mencionado varias veces, que cada vez que hay punto y aparte, significa que en muchas ocasiones significa, bueno, puede significar que empezamos aquí un tema nuevo, pero cuando es punto y aparte dentro de un mismo tema, quiere decir que aquí se esperaba que ocurriera algo que no ocurre, o que hay un tiempo muerto, que la gente está aturdida, que la gente no sabe qué hacer. Y esto es lo que ocurre aquí en medio del versículo 12 y entre el versículo 16 y el versículo 17. Ocurre algo inesperado, la gente queda un momento aturdida. Versículo 17 hemos visto que Shaul pide pasar lista. Los centinelas no entienden qué ocurre, ni por qué ocurre. Shaul no sabe qué ocurre. Ha sido un golpe por sorpresa para todos. Seguramente lo supone. Shaul seguramente supone qué es lo que está ocurriendo, pero necesita pasar lista para estar seguro y para captar qué es lo que está ocurriendo exactamente. La primera reacción de Shaul es de pasar lista para estar seguro de haber entendido lo que está ocurriendo. Falta Jonatán, por lo que se trata de un ataque nuestro. También podríamos tener en cuenta que quiere pasar lista, no lo he apuntado, pero está claro que quiere saber cuántos soldados se han ido con Jonatán. Y se da cuenta de que Jonatán se ha ido prácticamente solo. Entonces, Shaul no sabe qué ha ocurrido de momento, pero tampoco sabe qué hacer a continuación, por lo que quiere consultar al Creador por medio de los Urim y Tumim que lleva el sacerdote Ahía ben Ahitub, como vimos en la clase anterior, que allí estaba Ahía ben Ahitub. El versículo habla del arca divina, o sea, que Shaul pregunta dónde está el arca.
pero todos nuestros comentaristas al unísono dicen que se trata solo de los Urim y Tumim. Ya hemos explicado varias veces que se trata de un objeto en que estaba grabado el nombre del creador y que estaba en el pliegue del Hoshen, el pectoral, por el que se iluminaban las letras de las piedras del Hoshen y se recibía la respuesta a la pregunta formulada. Seguramente, según lo que vemos en nuestros versículos, el sacerdote debía asir el objeto sagrado en su mano mientras hacía la consulta. El sacerdote debía girarse en dirección al lugar en que estaba el arca, aunque estuviera muy lejos de ella. Al igual de lo que nosotros hacemos al girarnos en dirección al lugar en que estaba el arca, en el templo de Jerusalén, en la tierra de Israel, cuando queremos hablar con el Creador. Por eso se dice que se considera como si estuviera allí el arca. Cuando se preparan para la consulta, Shaul se da cuenta de que en el campamento filisteo está completamente alborotado y no conviene perder el tiempo y conviene atacar lo antes posible. Muy bien, versículo 18. Entonces Shaul dijo a Ahía, es lo que he mencionado hace un momento, le dice Shaul a Ahía, el sacerdote, trae el arca de Dios. Se refiere, como ya hemos dicho, a los Urim y Tumim. Porque estaba el arca de Dios en aquel día con los hijos de Israel. De nuevo, ya repito lo que todos los comentaristas dicen, el arca no estaba allí. Se trata tan solo de los Urim y Tumim que estaban en el pectoral del sacerdote. Y sucedió que hasta que habló Saúl con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos iba aumentando. Y dijo Saúl al sacerdote, retira tu mano. Ya he mencionado hace un momento que estas interrupciones a mitad de versículo o a mitad de tema significan que aquí hay un momento de duda, un momento de indecisión, no sabemos qué hacer. Shaul le había pedido al sacerdote que consultara por los Urim y Tumim y de pronto le dice, no, retira tu mano, no hagas la consulta, no hay tiempo para la consulta, vamos directamente a la batalla. Versículo 20, se agruparon Shaul y todo el pueblo que estaba con él y fueron a la batalla, y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero. Una confusión muy grande. Esto es lo que había mencionado yo antes, que había una gran confusión. Ya hemos visto esta misma descripción en la campaña de Gideón, en el libro de Shoftim, los jueces, capítulo 7, contra los midianitas, cuando los sorprende por la noche justo en el campo de guardias. Los soldados no son capaces de reconocer al enemigo que les ataca y la toman con el primero que se encuentran, sin darse cuenta de que es su propio compañero. Aquí mismo los filisteos estaban seguros de su superioridad numérica y militar. Son un buen ejército, son muchos y están bien entrenados. Los hebreos son pocos, se esconden en cuevas, no tienen armas. Su nuevo reino es más que una ficción. Por esto el ataque les sorprende tanto y están seguros de que un gran ejército les está atacando. Podía añadir yo aquí también en las dudas estas, o sea, en el balance entre el ejército filisteo y el de los hebreos, que han estado esperando durante 7 días. Han pasado por lo menos 7 días, tal vez más. Por lo tanto, este ataque les sorprende tanto. No tiene por qué ocurrir algo así. A esto llamamos ayuda divina. La ayuda viene después del arrojo de Jonatán, que toma la iniciativa de atacar a los filisteos.
El alboroto que hay dentro del campamento de los filisteos no tiene por qué ocurrir. No tiene por qué haber este alboroto. A esto le llamamos la ayuda divina. Esta ayuda permite que los soldados de Shaul se organicen y ataquen a un campamento desprevenido o a un campamento que está en problemas. Versículo 21. Y los hebreos estaban con los filisteos como ayer y anteayer, que subían con ellos en el campamento alrededor, y también ellos estaban con Israel, que estaban con Saúl y Jonatán. ¿Alguien entiende qué significa este versículo? ¿Alguien puede explicármelo? Podéis abrir los micrófonos e intentar contestar. ¿Qué ocurre aquí? O por escrito, por el chat. ¿Alguien puede intentar explicarme qué está ocurriendo en el versículo 21? ¿Qué significa el versículo 21? Bueno, nadie se apunta. Nadie se apunta. Bueno, pues lo explico yo. Porque eso es un versículo muy raro. Este versículo es muy interesante. Aquí habla de los pequeños comerciantes que seguían al campamento filisteo, cada uno con su chiringuito, vendiendo cigarrillos o betún para las sandalias de los soldados. Bueno, no sé si tenían estas necesidades o si eran otras, pero seguro que tenían mucho que ofrecer y que los soldados filisteos estaban satisfechos y no veían ninguna necesidad de apartarlos o de sospechar que estuvieran dispuestos a traicionarlos y perder así su lugar de trabajo. Seguramente estos hebreos eran los encargados de abastecer el campamento con mantas y ropa de abrigo, con carne y verduras, con pan y medicinas para aliviar las pequeñas o grandes heridas que sufre cualquier soldado aún antes de salir al combate. Tal vez incluso eran los cocineros o los zapateros y sastres que reparaban los desperfectos. Estos hebreos conocían bien el campamento filisteo y eran capaces de sabotearlo en el momento oportuno. Podemos sospechar que lo habían estado pensando desde hace tiempo de un modo instintivo, sin acabar de creer que tuvieran algún día la oportunidad. Esto me dio mucho que pensar hace ya muchos años cuando veía a los obreros palestinos trabajando en fábricas o tiendas de judíos. Por desgracia, no tardé mucho en comprobar que mis sospechas estaban fundadas y muchos de estos obreros, incluso aquellos que habían estado trabajando muchos años en la fábrica o la tienda y se creía que tenían buenas relaciones con el dueño, de pronto se convirtieron en saboteadores o incluso en asesinos. Porque el factor nacionalidad ha perdido su valor a ojos de muchas buenas personas que suponen que todos son buenos, como ellos mismos, y no pueden entender que este factor que creían muerto pueda despertarse de pronto cuando parezca oportuno o cuando las circunstancias lo presentan. Es muy duro tener que sospechar de la gente de este modo y sería mucho más feliz. Yo sería mucho más feliz si la situación fuera diferente. Por desgracia, lo han demostrado demasiadas veces. Estoy hablando de los palestinos. Pero aquí, bueno, pues se han cambiado los papeles. Aquí son los hebreos, en el versículo nuestro, que sabotean a los filisteos. Por supuesto, supongo que ya os habréis dado cuenta, ya lo he mencionado varias veces, que palestinos y filisteos es exactamente la misma palabra, exactamente lo mismo, solamente que filisteos es, según la grafía de
de los griegos o en latín, mientras que palestinos es ya deformado, el moderno, pasado por el inglés, pasado por yo qué sé. Bueno, en hebreo debería ser lo mismo, pero también por la influencia del habla de la política internacional, se les llama palestinos, palestinaim, cuando podrían decirse plishtim, que es filisteos en hebreo. Bueno, pero de esto ya lo hemos hablado anteriormente. Volvamos a lo nuestro, no meter demasiada política en nuestros estudios porque si no se la va a armar. Entonces el versículo 21 está diciendo que los hebreos que habían estado acompañando, no sé de cuántos se trata, pero bastan con unos pocos para sabotear el campamento, para, lo que sé, para abrir las puertas de los caballos, para librar los caballos, para cerrar, para perder el candado de donde están las armas o cosas así. Todo esto son sabotajes que pueden hacer 2 o 3 personas y causar mucho daño. Esto es el versículo 21. Versículo 22. Y todo el hombre de Israel que se habían escondido en la montaña de Efraín, oyeron que los filisteos huían y se unieron también tras ellos en la batalla. Vimos en la clase anterior, en el capítulo 13, que temían perder su vida en manos de los filisteos. Entonces estas personas, cuando ven ahora que el ejército de Shaul pone en fuga a los filisteos, se atreven por fin a salir de sus agujeros para luchar contra ellos. Tampoco ellos tienen armas, como no las tiene ninguno de los soldados de Shaul. Luchaban a pedradas, como podemos leer en la Ilíada y en otros libros clásicos, hasta que encontraban algún arma caída y la recogían para luchar mejor. Todo esto ocurre en muy poco tiempo. Las noticias de este tipo corren como la pólvora y todos se apresuran a tomar parte en el combate. De pronto, los pocos soldados que estaban con Shaul y Jonatán ven sus filas engrosadas y se convierten en un ejército mucho más numeroso. Continuemos. Versículo 23. Y salvó el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Y el hombre de Israel estaba oprimido aquel día. Y había conjurado Shaul al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que coma pan hasta el anochecer y me haya vengado de mis enemigos. Y no probó todo el pueblo pan. Hay varias expresiones en hebreo para el juramento. Tenemos el sustantivo juramento, shvu'a, y tenemos el verbo jurar, hishava, y el verbo conjurar en el sentido de hacer jurar a alguien, obligar a alguien a que jure. Esto es hashbia. Todos estos vienen de la misma raíz, como lo veis aquí en los colores en rojo. La raíz está en rojo. Pero hay otra forma más grave. El juramento que implica castigo inmediato o intrínseco llamado Alá, con su forma verbal de la misma raíz. Es una especie de maldición, como lo expresa justo a continuación: maldito sea, que impone una persona sobre otra, en el caso obvio de tener potestad sobre ella. Y esta es la forma usada aquí por el rey, o sea que conjura al pueblo, les hace jurar de que no coman. Y es un juramento que
implica castigo. Las consecuencias de este juramento las veremos dentro de poco. Entonces, ¿qué es lo que había dicho? Maldito sea el hombre que coma pan. O sea, quien pruebe cualquier alimento, no precisamente el pan. El motivo era para que nadie se enredara comiendo los despojos del campamento filisteo, sino que se entregaran todos a la persecución del enemigo para completar la venganza sobre ellos, como explica el mismo Shaul. Tal vez debamos tener en cuenta que se habían unido personas que no eran del ejército original de Shaul y no eran disciplinados a sus órdenes. El rey debía temer que los soldados buscaran oportunidades para beneficiarse personalmente de la batalla en lugar de centrarse en la victoria. Pero esto causó gran angustia en el pueblo. El hombre de Israel estaba oprimido por el decreto del rey. Y luego dice que el pueblo se cansó. Por supuesto, estás en una batalla sin comer, esto te cansa. Versículo 25. Y toda la tierra entró a la jara, y había miel sobre la faz del campo. Aquí dice que había miel. La verdad es que no acabamos de entender dónde estaba la miel exactamente. El versículo da la impresión de que estaba desparramada por el suelo, como dice el versículo 26, un flujo de miel. Pero luego habla de un panal, como si estuviera todo lleno de panales de abejas, o que estuvieran tan repletos de miel que ésta se derramara por el suelo hasta el punto de ser difícil no pisarla. Tal vez sea una nueva fuente para la conocida expresión de tierra que emana leche y miel, que aparece en varios versículos. Jonatán introduce su vara en el panal para probar un poco de miel, lo que le da inmediatamente mucho brío. Se iluminaron sus ojos, ya que la miel pura tiene una composición de carbohidratos muy particular, con monosacáricos naturales y pequeñas cantidades de antioxidantes, enzimas, minerales, vitaminas, aminoácidos, que la convierten en una de las mejores fuentes de energía rápida para los deportistas o para los soldados. Y por lo tanto, cuando prueba un poco de esta miel, enseguida se le encienden los ojos, se iluminaron sus ojos. Versículo 26. Y vino el pueblo a la jara. Bueno, no he explicado esto de la jara. La jara es el bosque. Aparece la palabra bosque, ya'ar, en hebreo, unas 26 veces en todo el Tanaj. Y la Biblia de Ferrara algunas veces lo traduce por bosque y algunas veces lo traduce por jara. Pero está completamente claro que se refiere exactamente a lo mismo. Yo no tengo ni idea de por qué unas veces usa la palabra jara y otras veces usa la palabra bosque, pero está claro que significan exactamente lo mismo y tal vez sea el verdadero significado del nombre de la ciudad de Guadalajara. Pero yo no me meto en este tema ahora, tenemos otra cosa por delante. Versículo 26, vino el pueblo a la jara, he aquí un flujo de miel, y no hay quien se lleve la mano a la boca, porque temía el pueblo el juramento. Y Jonatán no había oído cuando conjuró su padre al pueblo, y extendió la punta de la vara que estaba en su mano, y la sumergió en el panal de miel, y devolvió su mano a su boca, y se iluminaron sus ojos. Y contestó uno del pueblo y dijo, conjurar conjuró tu padre al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que coma pan hoy. Y se cansó el pueblo. Y dijo Jonatán,
ha enturbiado mi padre la tierra. Ved ahora que se iluminaron mis ojos porque probé un poco de esta miel. Incluso que si comer hubiera comido hoy el pueblo del despojo de sus enemigos que encontró, que ahora no muchificó la matanza entre los filisteos. Ya hablamos de este verbo muchificar que usaban los judíos en España hace 500 años. Pero ¿qué significa este verbo enturbiar? Ya lo hemos visto también varias veces. Enturbiar es algo pasajero. Se enturbia el agua del charco al pisarlo, pero al cabo de poco tiempo el lodo reposará en el fondo del charco y el agua volverá a ser cristalina. Aún así, no conviene hacerlo, claro. Con esta expresión, Jonatán quiere decir que el decreto de su padre no es correcto, estropea el ambiente y sin duda causará algún desastre en el comportamiento de los soldados. El decreto les confunde, les disturba, les hace perder el brío de la persecución. Ya vimos esta misma expresión al principio del libro de Josué, cuando se descubre que Acán había tomado sin permiso de los despojos de la ciudad de Jericó. Josué le dice que les ha enturbiado, puesto que por su culpa perdieron la batalla de Hai. Los cazadores de la meseta usan el nombre de Jara. ¿Para qué? ¿Para el bosque? ¿Para qué usan este nombre? Se les llama a la meseta. No acabo de entenderte. Explícate, por favor, Sara. Me resulta muy interesante lo que escribe esto. Ok. Versículo, sí, el terreno para cazar se llama la jara. Muy bien, ok. Pero aquí está claro que significa el bosque. Ok. Versículo, bueno, en el versículo 30 dice Jonatán que si el pueblo hubiera comido del despojo de sus enemigos, pues nos hubiera ido mucho mejor. Pero ahora que están todos cansados, no muchificó la matanza. No tuvieron fuerzas para matar a muchos enemigos. Versículo 31. E hirieron aquel día. Francés dice que la jara es la garriga, el monte bajo. Puede ser. Yo lo he estado buscando y no he encontrado algo suficientemente claro. Hablan de una flor también que se llama jara. Vale, ok, no tengo ningún problema en aceptar lo que estáis diciendo. Bueno, estos son pesquisas mías de aficionado. Ok, volvamos al versículo 31. E hirieron aquel día los filisteos desde Michmas hasta Ayalón y se cansó mucho el pueblo. Es el lugar en que unos 370 años antes Josué detuviera el sol y la luna para permitirle una victoria definitiva sobre los cananeos que habían luchado contra él en Givón. Aquí podéis ver en el mapa, aquí a la derecha está Michmas, aquí abajo está Jerusalén y a la izquierda aquí está Ayalón. Está a unos 25 kilómetros al oeste de Michmas, ya después de haber descendido de las montañas de Efraín hacia la llanura litoral, un poco al norte de la actual carretera que une la ciudad de Tel Aviv con la capital de Israel. La carretera pasa por aquí más o menos, un poco al sur del valle de Ayalón y sube por aquí hacia Jerusalén. Parece ser que la frontera con los filisteos estaba por ahí cerca en aquellos tiempos. Las fronteras subían de arriba abajo, es difícil saber dónde estaba exactamente la frontera en aquel momento, pero está claro que
en el momento en que los filisteos llegan a la llanura, pues ya lo tienen mucho más fácil escaparse de allí en dirección a sus casas. Versículo 32. Y se arrojó el pueblo sobre el despojo, y tomó ovejas, bueyes, becerros, y degollaron al suelo, y comió el pueblo sobre la sangre. Y declararon a Saúl diciendo: He aquí el pueblo peca al Señor comiendo sobre la sangre. Y dijo: Habéis traicionado, rodadme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: Dispersaos entre el pueblo y decidles: Traedme cada uno su buey y cada uno su oveja, y degollad en esto y comed, y no pequéis al Señor comiendo a la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su buey en su mano aquella noche, y degollaron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. A él empezó a edificar como altar al Señor. Vayamos por partes. ¿Qué significa esto de que comió el pueblo sobre la sangre? ¿Qué significa esta expresión exactamente? No significa, como algunos puedan pensar, que se hubiera formado un charco de sangre y comieran sobre él. Se trata de una prohibición que encontramos en el libro de Vaikra, Levítico capítulo 19. No comáis sobre la sangre, no adivinéis ni presagiéis. Este versículo puede referirse a animales que han sido consagrados como sacrificios o a los que son profanos. Tanto en unos como en otros no se pueden consumir con su sangre, sino que deben desangrarse antes de su consumo. Pero hay diferencia. En los sacrificios se recoge la sangre para derramarla sobre el altar, como dice varias veces la Torá en los primeros capítulos del libro de Vaikra. Cuando se trata de un animal que no ha sido consagrado, profano, esta sangre debe derramarse al suelo, como dice la Torá en el libro de Devarim, y luego la carne debe salarse o asarse para acabar de sacar la sangre de las venas. Las arterias, la sangre de las arterias sale con los últimos pulsos de vida del corazón del animal, pero la sangre que queda en las venas, esta sangre luego hay que quitarla o al salar la carne o al asarla. En aquellos tiempos tenían la costumbre de consagrar los animales capturados para ofrecerlos sobre el altar y luego consumir su sangre en el tipo de ofrenda denominado shlamim, sacrificio de paces. Mientras estaban en el desierto y vivían cerca del tabernáculo, estaban obligados a traerlo allí, a convertir este animal, puede ser solamente animales domésticos, perdón, puede que no se haya entendido bien aquí. Estoy hablando únicamente de animales domésticos, o sea, bueyes, cabras y ovejas, pero tal vez haya encontrado algún animal perdido por allí, como aquí ha encontrado bueyes y corderos, etcétera. Mientras estaban en el desierto y vivían cerca del tabernáculo, estaban obligados a traer estos animales domésticos al tabernáculo y degollarlos allí en el tabernáculo. En la época de Saúl no tenían la necesidad ni siquiera de llegar al tabernáculo, ya que cada uno podía alzar un altar donde quisiera y hacer las ofrendas que deseara. ¿Qué ocurrió en este momento? Al parecer habían atrapado botín de los filisteos y, como era costumbre, lo habían consagrado para convertirlo en ofrenda. Un tipo de ofrenda, como he dicho antes, shlamim, ofrenda de paces,
en la que el dueño se come la mayoría de la carne. Pero estaban tan cansados y tenían tanta hambre que no fueron capaces de esperar que la sangre fuera derramada sobre el altar improvisado cuando ya hincaban el diente en la carne. La prohibición viene relacionada con la costumbre idólatra de la adivinación, por lo que nos explica el rabino español Rabbi Abraham Ibn Ezra, que la alternativa al mandamiento de ofrecer el animal al Creador era que lo consagraban a los diablos. Como dice la Torá en el libro de Vayikra, capítulo 17, versículos de 1 a 7, están en la parashá de esta próxima semana. Y habló el Señor a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y les dirás, esto es lo que ordena el Señor diciendo, cada persona de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento, o que lo degüelle fuera del campamento, y a la entrada de la puerta de la tierra de reunión no lo traiga para ofrecer una ofrenda al Señor, sangre se considerará a este hombre. Sangre ha derramado, y será extirpado este hombre de dentro de su pueblo, para que traigan los hijos de Israel sus sacrificios que ellos sacrifican sobre el campo y los traigan al Señor, a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen sacrificios de paces al Señor. Y derramará el sacerdote la sangre sobre el altar del Señor, a la puerta de la tienda de reunión, y sahumará el sebo para aroma agradable al Señor. Y no sacrifiquen más sus sacrificios a los diablos, que ellos fornifican tras ellos. Decreto eterno será esto para vosotros. Por lo tanto, dice Ibn Ezra que se refiere a este problema, que cuando el animal no es sacrificado en el altar del tabernáculo, entonces automáticamente se considera que ha sido consagrado a los diablos. El Midrash añade otro significado muy diferente, que a los jueces que están a punto de dar un veredicto de muerte a un acusado les está prohibido que coman nada, deben ayunar, porque si no, puede dar la impresión de que se alegran de la muerte de una persona. Por lo tanto, no comáis sobre la sangre del reo. Ok, entonces, volviendo atrás un momento. Como hemos visto aquí al principio de esta explicación, esta corta explicación, dice el versículo, no comáis sobre la sangre. Se refiere a esto de que la sangre hay que derramarla sobre el altar del tabernáculo o el altar improvisado, que en aquellos tiempos podían hacerlo, como ya hemos explicado varias veces, que estaba permitido durante una época de unos 59 años, estuvo permitido que cada uno construyera su altar donde quisiera. Ok. Y esto es lo que están haciendo. O sea, están comiendo sobre la sangre. Están transgrediendo este mandamiento. Y por lo tanto, Shaul dice que habéis traicionado, o sea, a vuestro buen camino. Habéis traicionado nuestro buen camino. Rodadme hoy una piedra grande. Comenzó la construcción de un altar improvisado, poniendo la primera piedra y luego los demás pusieron otras más hasta que tuvieron listo el altar. Esto es lo que dice más adelante, que a él empezó a edificar, o sea, empezó a edificar este altar como altar al Señor. Shaul empezó y los demás continuaron.
En estos altares podían ofrecer sin necesidad de sacerdotes ni de vestiduras especiales, y podían hacerlo tanto de día como de noche, mientras que en el tabernáculo se hacían todas las ofrendas de día y debía haber sacerdotes y vestiduras especiales, etc. Con esto, Shaul intenta solucionar el grave problema que él mismo ha causado al prohibirles bajo juramento que comieran nada durante la batalla. El pueblo se ha cansado y no ha sido capaz de continuar persiguiendo a los filisteos, y ha caído en el pecado de comer sobre la sangre, por estar tan hambrientos e impacientes que no podían esperar a nada. Su hijo Jonatán comenzó el ataque y él ha tomado el mando, pero cometiendo el grave error del juramento. Tal vez si hubiera tenido él más paciencia, permitiendo que el sacerdote consultara con los Urim y Tumim al ver el desconcierto en el campamento filisteo, tal vez entonces hubiera recibido del Creador unas instrucciones que le hubieran evitado el problema. Da la impresión de que cumplir con los deberes religiosos en medio de una batalla o de una campaña militar es muy difícil, así dice Francesc. No estoy de acuerdo. Cuando es algo que lo llevas en la sangre y lo has practicado, no hay ningún problema. Tanto en el judaísmo como en otras religiones se han hecho muchas veces. Supongo que has leído la Ilíada, ahí puedes ver que en medio de las batallas tenían mucho tiempo para dedicarse a estas cosas, y en Israel lo hacían de otro modo, pero sí, al ritual, me refiero al ritual, yo también. Lo tenían muy presente todo esto. Hay cosas que en el campo de batalla se puede prescindir de ellas, pero hay cosas que no se pueden prescindir. Bueno, de todos modos, el hecho de hacer la consulta esta, de consultar con los Urim y Tumim, que lo había empezado, debería haber tenido 2 minutos más de paciencia y escuchar la respuesta del Creador. Cierto que es el rey de Israel, pero aún así no debe tomarse la guerra contra los filisteos como un asunto particular suyo. Como decía, hasta que me haya vengado de mis enemigos. Mientras que su hijo Jonatán decía que los ha entregado el Señor en manos de Israel. Es un modo completamente diferente de enfocar los asuntos. El rey, Shaul, dice que tengo que vengarme de mis enemigos, como si fueran enemigos personales suyos. Mientras que Jonatán habla de los enemigos de todo el pueblo. Al ritual de comer la carne sin efecto, el proceso de melija. No es necesario salar la carne, basta con asarla. Yo estoy hablando aquí de que, creo haberlo explicado, de que deberían haberlo convertido en una ofrenda y no lo habían hecho. En el moderno Israel no se hace todo esto porque no tenemos altares hoy en día y no es necesario hacer todo esto. Por cierto que el Talmud dice, basándose en versículos explícitos de la Torá, de que cuando los soldados judíos hebreos entran en una ciudad del enemigo y encuentran comida sobre la mesa, que el enemigo ha abandonado, ha huido y ha dejado la comida encima de la mesa, si los soldados hebreos no tienen otra comida, si estaban esperando encontrar algo y esto es lo que encuentran, pues pueden comer lo que está servido sobre la mesa.
y allí habla explícitamente del jamón. Pueden comer jamón. Si es lo que estaba servido allí en la mesa, o si es la única comida que tienes mientras estás de campamento. Pero esto es cuando no tienes otra oportunidad, cuando no tienes otra solución. Cuando tienes otra solución, cuando el animal está vivo, pues entonces tienes que degollarlo correctamente y hacer todo lo necesario. Pero en caso de que te encuentres ahí sin comida y llegas y encuentras la comida del enemigo, está permitido comerlo. Ok, volvamos a lo nuestro. Esta batalla es la continuación de la prueba que le había impuesto Shmuel, que debía someterse a la voluntad del Creador esperando 7 días. No deberá acabar aquí su sumisión al Creador, por lo menos en esta batalla. El rey de Israel debe estar conectado continuamente al Creador, tal y como vemos en un mandamiento especial que tiene el rey, como dice el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Y será, al sentarse sobre el trono de su reino, escribirá una copia de esta Torah sobre un libro, o sea, sobre un pergamino, de ante los sacerdotes levitas, o sea, del libro que tienen los sacerdotes levitas en el templo, en el tabernáculo. Y estará con él, esta copia de la Torá que él escribe, estará con él y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos decretos, para cumplirlos, para que no se alce su corazón sobre sus hermanos, y para que no se aparte del mandamiento a derecha o a izquierda, y para que alargue días sobre su reino, él y su hijo y sus hijos dentro de Israel. ¿Okay? O sea que debía haberse sometido más al Creador según la orden explícita que le había dado Shmuel en el capítulo 10. Le había dado la orden explícita. Aquí, en la primera batalla contra los amonitas, tú dependes únicamente de tu propia iniciativa. Pero en la segunda batalla que tengas que librar, tendrás que someterte al Creador. Tendrás que esperarme 7 días, tendrás que recibir instrucciones. Y él no lo hace. El altar que construye aquí es el principio, cuando debería haberlo empezado mucho antes. Debería haber consultado con el Creador ya desde el principio de la batalla y no lo ha hecho. Ok, entonces hemos visto todo esto y empezó a edificar como altar al Señor. Bueno, pero la guerra no ha terminado, la batalla no ha terminado. Aunque sea de noche, están comiendo, bueno, pues comed lo que sea necesario. Habéis aguantado hasta la noche según mi condición, pero ahora tenemos que continuar. Versículo 36, y dijo Saúl, descendamos tras los filisteos de noche y los despojaremos hasta el amanecer y no dejaremos ni uno de ellos. Y dijeron, todo lo bueno a tus ojos, haz. Interrupción en medio del versículo, de nuevo. Y dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Dijo el sacerdote interviene, se entromete en las palabras del rey, para que haga la pregunta por Urim y Tumim sobre la continuación de la batalla. En realidad debería ser la iniciativa del rey por su propio interés, para así asegurarse la victoria. Lo que empezó a hacer cuando Jonatán irrumpió en el campamento filisteo, pero él mismo lo interrumpió para intervenir en la batalla. Pero ahora tienes tiempo para hacerlo mientras la gente come. Como ya hemos visto, en esta batalla en especial,
debería someterse Shaul ponerse Shaul bajo las instrucciones del Creador, como le había indicado Shmuel en el día en que fue ungido. El resultado es preocupante. El sacerdote no recibe ninguna respuesta por medio de los Urim y Tumim. El sacerdote no puede inventarse nada. Si las piedras no se encienden, no va a poder captar ningún mensaje. Puede ser el problema del sacerdote o del rey, que no han cumplido con todos los requisitos para que la consulta sea efectiva. El rey debería haber hecho la consulta mucho antes. Debería tenerlo más en mente. O tal vez sea por culpa de otra persona. Pues dice el versículo 37, y consultó Shaul a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Y no le contestó aquel día. Dios no le contesta. Y Shaul dijo: acercaos aquí todas las esquinas del pueblo y averiguad y ved en qué ha acontecido esta falta hoy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Dios no me contesta? Porque vive el Señor que salva a Israel, que si está la culpa en mi hijo Jonatán, pues morirá. Y no hay quien le responda de todo el pueblo. Nadie quiere contestarle. Y dijo a todo Israel: vosotros estaréis de un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos de un lado. Y el pueblo dijo a Shaul: lo bueno a tus ojos haz. Dice el rey: si está la culpa en mi hijo Jonatán, ¿por qué intenta inculpar a su hijo? ¿Se ha enfadado con él por haber tomado la iniciativa de la batalla? Parece que las relaciones entre padre e hijo no son muy buenas. Nos da la clara impresión de que efectivamente se ha enfadado con él por haberle empujado a una batalla según las condiciones del hijo y no las del padre. Y por ende, la victoria será del hijo y no del padre. Si ahora ganamos la batalla, dirán: esta es la victoria de Jonatán, y no dirán que es la victoria de Shaul. Shaul no sabe nada aún de que el hijo haya transgredido el juramento de no comer nada. Esto vendrá a continuación, para agravar más aún la situación. Lo más interesante es que Shaul le atribuye a su hijo, así por las buenas, el hecho de que no haya recibido respuesta de los Urim y Tumim. Ya hemos visto que ha sido precisamente Shaul quien no ha cumplido con este precepto, especialmente en este día que debería estar más sometido a la directriz divina. Jonatán le ha presentado una situación que no se esperaba y tendría que haber hecho la consulta antes de salir a la batalla, pero no lo hizo. Ahora de nuevo tendría que haber hecho la consulta por su propia iniciativa antes de que se lo recordase el sacerdote. Tampoco lo hizo. ¿Qué es de extrañar que de este modo no reciba respuesta del Creador? Y para sustituir la falta de directriz clara por medio del sacerdote y los Urim y Tumim, no tiene la respuesta divina de este modo. Por lo tanto, Shaul prueba otra estrategia. Ahora va a echarlo a suertes. Ya vimos esta técnica al principio del libro de Yoshua con el caso de Achan, cuando buscaban quién es el culpable. Y luego cuando hicieron la repartición de las heredades entre las tribus. Es una buena técnica, es kasher, para solucionar conflictos. Nosotros entendemos que la mano divina dirige esta situación, que no depende de la inteligencia humana ni de nuestra intervención. Y ahí dejamos que el Creador dirija la suerte.
Pero incluso esta técnica tiene sus reglas, para que en efecto la mano divina sea la que intervenga y no se cometa una aberración. Las suertes se echan cuando no hay evidencias a favor de uno o en contra de otro. Es cuando se pide la intervención divina para solucionar la cuestión, pero cuando se han cometido errores o incluso transgresiones graves, el modo de solucionarlo no es por medio del sorteo. Podríamos haber achacado el problema al hecho de haber comido sobre la sangre. Este ha sido el pecado. Por culpa de este pecado no has recibido ahora respuesta por los Urim y Tumim. ¿Y de dónde sale este pecado? Porque les has prohibido comer antes y estaban muertos de hambre. Entonces no han tenido paciencia para hacer todo el rito así como toca. Shaul va a llegar a creer que la falta de Jonatán es la que causó el hecho de que el Creador no quiera hablarle a él, no quiera darle instrucciones para la continuación de la batalla, sin darse cuenta de que sus propias faltas han sido mucho más graves, puesto que han causado que los soldados comieran sobre la sangre. Shaul había comenzado bien su carrera como rey, pero no tiene las cualidades para ser un buen rey en Israel, según las características del pueblo que el Creador ha elegido para cumplir una misión muy especial en el mundo. Esta falta de cualidades se irá acentuando en los próximos capítulos. Lo mismo que puede haber una persona que sea muy sabia, que lo sepa todo perfectamente, pero no es bueno como maestro. Puede ser que seas muy sabio, muy buena persona, pero tú como maestro no sirves. Tendrás que buscarte otro trabajo, porque aquí tú no sirves, no sabes explicar las cosas correctamente. Aquí puede ser que Shaul sea muy buena persona, esté muy implicado en la política de Israel y en lo que ocurre, pero él como rey no sirve. El problema este que tenemos aquí, pues es que Shaul había empezado bien su carrera, pero como estamos viendo aquí, el rey de Israel necesita unas condiciones muy especiales y esto le falta a Shaul y esto va a causar que los problemas se sigan acumulando a continuación. Bueno, creo que vamos a terminar aquí la clase. Ahora empieza un tema un poco diferente, las suertes que echa Shmuel no falló en la elección porque no fue elección de Shmuel, fue elección divina. Fue Dios quien le dijo que tenía que ungir a Shaul. En aquel momento Shaul era el mejor. Pero esto no significa que una persona pueda mejorar o que pueda empeorar. El libre albedrío sigue abierto después de la elección. O sea, estaba claro en aquel momento de que la elección es para un tiempo determinado, no es algo para toda la vida, porque esto está designado a la tribu de Judá, como hemos visto ya varias veces. Pero de momento, para suplir estos años que nos faltan hasta que llegue el rey de Judá, buscamos entre todos los demás que hay en el pueblo de Israel, y el que está mejor preparado es Shaul. Y por esto Dios le dice a Shmuel que unja a Shaul. En aquel momento no fue un error. El error está en Shaul, que cuando se sube al trono, pues se le suben los humos o entiende de otro modo sus funciones. Y esto es lo que lo estropea. ¿Ok? Pues esto lo vamos a seguir viendo a continuación, si Dios quiere, en las próximas lecciones. Hasta aquí la clase de hoy.